Hola, buenas tardes amigos. ¿Cómo están? Si me oyen esta voz es porque tengo un gripón, pero estoy muy contenta de haber regresado y estar aquí con todos ustedes en Venezuela Late y con nuestra invitada súper especial, Claudia Macero. Les doy la bienvenida a todos de la A a la Z y aquí vamos a tratar de conectar nuestros corazones con nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar de todo, por supuesto, de Venezuela, tierra de gracia, que es la misión de este programa. Pero Elizabeth, te doy la bienvenida, la desobediente, ¿cómo estás? Estamos ya aquí, back to home. Adelante, Eli. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¡Qué emoción! De verdad que, bueno, llegamos, tanto Débora como yo, llegamos ahí con unos toques, como dice ella, gripales, pero eso es parte del camino, ¿no? Como ustedes saben, estuvimos haciendo el camino de Santiago. Nos tocó por allá recibir la grata noticia y además el milagro de, bueno, uno de tantos milagros que están por suceder, ¿no? Del Premio Nobel de la Paz para nuestra querida María Corina. Pero bueno, quería decirles que fíjense, a ver, este space es un poco como eso, ¿no? Como los tramos del camino, donde cada voz importa, donde las ideas se van cruzando entre los peregrinos y donde nos vamos recordando que hasta los trayectos más largos se hacen llevaderos cuando no se caminan solos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo nada, voy a comenzar dándole la bienvenida a Claudia Macero. Yo sé que Deborita ya saludó, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba entretenida haciendo otras cositas, ¿no? ¿Saludaste a todos, Débora? Por supuesto, a mis queridos compañeros de Space, a los que conducen Space, a todos los que siempre nos acompañan en estos espacios, le he dado la bienvenida de la A a la Z, como dice nuestro gocho. Bueno, entonces a mí me encanta porque tengo una amiga que me dice, no empieces todavía que no he llegado. Me dio risa porque, bueno, imagínate tú que digo, un momentico que fulanito está en el tráfico. Bueno, hoy vamos a conversar y vamos a tener un diálogo extraordinario con nuestra querida Claudia Macero. Claudia nació en San Juan de los Morros, Guárico, donde el horizonte enseña paciencia y el viento pide escuchar antes de hablar. De esa infancia le quedó un timbre claro y una costumbre, mirar lejos antes de escoger las palabras. Claudia en Caracas se hizo comunicadora social, estudió en la Universidad Central de Venezuela y afinó oficio entre redacciones y madrugadas. Fue jefa de redacción del Nuevo País, luego a través del puesto de coordinadora de comunicación de 20 Venezuela ha sido artífice de la estrategia mediática del partido, dando forma al relato, defendiendo la narrativa opositora y organizando la urgencia cuando el ruido impera. Que miren cómo impera ese ruido, ¿ah? Su pasión primera es la palabra. La segunda, la música. Canta porque hay verdades que solo ceden cuando se les canta bajito. Claudia ganó la voz usevista. Hoy su voz vive en X, en Instagram, en YouTube y en podcast. Entre spaces o espacios, lives y entrevistas. Cambia el formato, no la intención. Ella dice, la música nos salva. Lo repite una y otra vez y su comunidad, que somos nosotros, lo confirma. Entre marzo del 2024 y mayo del 2025 permaneció asilada en la Embajada de Argentina en Caracas tras una orden de aprehensión en su contra en medio del hostigamiento político. La menor de las 6 guacamayas, la guacamayita menor, como le decimos nosotros cariñosamente, participó luego en el rescate reconocido como Operación Guacamaya. Con el tiempo, ha contado algunos episodios y aprendizajes de este periodo, siempre con una inmensa discreción. Por eso, cuando Claudia Macero toma el micrófono o el teléfono, no se limita a informar. Ella abre un cauce. Sus palabras recorren como un río que conecta orillas, acercándose o acercando a quienes escuchan dentro y fuera del país. De los llanos heredó la amplitud, de la prensa la disciplina y de la política la urgencia. Su voz no es un mero instrumento, es puente y campanada, recordando que la esperanza también sabe sonar ligero. Esta tarde en Venezuela Late, démosle la bienvenida a una mujer que aprendió en Guárico a mirar lejos y en Caracas a decir preciso, que convirtió el asedio en testimonio y la tarima en casa. Pues que hable ella, que suene su voz en directo y en diferido para recordarnos que el futuro de Venezuela también se canta. Pero antes de darle la bienvenida y permitirle saludar, quiero que sea
nuestra querida Carlotita la que tome el micrófono para que le dé la bienvenida. Adelante, Carlotica. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hoy un poquito más temprano, así que los encontramos un poquito más alertas también, pero bueno, esto también para poder ayudar a que Claudia no se duerma en medio de la cosa, porque ustedes saben que la gente que está en Europa tiene 8 horas de diferencia con nosotros y pues está fuerte, ¿no? Para ellos los programas de madrugada. Pero bueno, en fin, yo también me siento extremadamente, primero contentísima porque esta niña es una cosa maravillosa, es artista, es precisa al mismo tiempo de que es diáfana. Y esas dos cosas en una misma persona son dos valores, son bien difíciles de conseguir. Y bueno, nada, nosotros estamos realmente muy felices desde que ella aceptó darnos un ratito de su tiempo y está bien ocupada. Y pues nada, de verdad contentísimas, felices de poder conversar con ella un poco, de que nos cuente, de que nos comparta. Y como dijo él, es nuestra guacamayita querida, es la más chiquita de todos y no menos fuerte, no menos recia que los demás que soportaron esa experiencia tan, wow, tan difícil, pero bueno, venimos a vivir de cosas bellas y de cosas buenas y ese futuro brillante, como dice María Corina, que tenemos por delante. Dev, creo que quieres hacer un comentario antes de darle voz a Claudia. Sí, por supuesto. Quería ser yo la primera en preguntarte, Claudia, porque descubrí, de verdad, descubrí que eres cantante. Y me puse a escuchar tu música y siendo yo cantante también quedé fascinada, porque además muchas de las canciones que tú interpretas en tus covers, en tus videos, en YouTube, en Instagram, son canciones que yo he interpretado también en mis shows hace mucho tiempo. Y me encanta porque la música, como tú dices, salva. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo empezó esa pasión por la música? Porque al oírte cantar, sé que tienes una pasión especial por la música. Y bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Yo no sé si ese es el objetivo del programa, pero deberían hacer la biografía al final porque uno arranca como llorando, ¿no? Entonces, nada, primero gracias por este espacio, por la belleza de lo que escriben, de lo que dicen, desde la imagen de la promoción con esa guacamaya que voy a poner en mi foto de perfil porque me encantó. Hasta, bueno, esa descripción maravillosa, se los agradezco y me alegra. Yo no soy de dar entrevistas ni de hablar mucho, siempre estoy como detrás y me ha dado mucha nota y mucha alegría hacerlo con ustedes. Y bueno, aprovecho también de saludar a quienes están conectados, algunas caras visibles y que conozco, Sari, a mi querido Rafael y a tanta gente maravillosa que está hoy aquí conectada. Y gracias por adelantar un poquito la hora de su conexión habitual. Am, bueno, primero permítanme decirles que, bueno, estos últimos días han sido sí, de mucha celebración, de mucha alegría y de mucho compromiso. Y, y a nosotros nos ha arropado y nos ha abrumado. Yo todavía no me lo creo. Creo que hay muchos de nosotros que estamos en la misma situación y ha sido por esa historia que compartimos y que tanto nos une, ¿no? En mi caso, yo siempre digo que estoy prestada y respondiendo a tu pregunta de hora, que además yo soy, si te gusta lo que canto, yo soy de bolero, yo soy bolerista, me encanta porque soy una cursi, una romántica y le canto al amor y le canto a la amistad y a las cosas bellas que veo. Am, y estoy aquí prestada porque siento que en principio mi pasión era la música, pero también me encantaba hablar, me encantaba escribir. Y cuando conocí el periodismo en la Universidad Central de Venezuela, que es mi casa, mi alma mater, mi todo, bueno, me encantó. Y luego cuando conocí que también podíamos cambiar cosas desde la comunicación, haciendo política y comunicando el doble, ¿no? Pero mi alma es cantante, o sea, y escribo. Esto empezó desde muy chiquita. Yo empecé cantando música llanera en festivales, como muchos de los niños de los estados llaneros.
Y bueno, fui a Quitapesares, a otros festivales donde uno podía declamar o cantar. Y luego, bueno, empecé a hacer cosas con amigos, bandas, canté ska. Y luego, bueno, todo el mundo tenía que irse a estudiar porque nos decían de alguna manera que eso no era la carrera principal. Y nos separamos, pero bueno, seguía haciendo covers y cosas y luego conocí bueno, la política y el periodismo y ya no tengo tanto tiempo como quisiera para cantar, hasta hace muy poquito que bueno, me compré un ukelele y estoy aprendiendo y volviendo un poquito a eso que me gusta hacer. Viene de ahí, yo creo que la gente que es del llano y de la tierra donde yo soy, es una persona apasionada. Ustedes, bueno, donde recorran San Juan o Cantaclaro o todos esos llanos como los describía Elizabeth al inicio, gente muy sensible, ¿no? Y gente que le canta todo, que le canta a la familia, a la mamá, al llano, al sol, y creo que yo me traje un poquito de eso a lo que soy. Qué belleza. O sea, entiendo, Claudia, fíjate, asomándonos un poquito ese primer mapa, ¿no? Ese, como digo yo, de lápiz y tachones que uno va borrando, yo quiero ser esto, y después uno dice, no, no fui, no fui. Todos en algún momento hicimos ese ejercicio. O sea, pero entiendo entonces que desde chiquitica, esa Claudia siempre quiso ser cantante, o qué soñaba esa Claudia pequeñita. Sí, de hecho, yo me debatí mucho y hablaba con mi mamá y le decía, bueno, pero es que yo realmente quiero estudiar artes, porque también me gusta pintar y pinto, em, y yo creo que soy muy artística, pero bueno, al final también me encantaba escribir. Y sí, empezó, no sé, a los 7 años creo, también cantaba en la iglesia o me gustaban los coros, las parrandas en Navidad. Siempre estaba yo ahí metida, ¿no? Haciendo un coro lo que pudiese. Y bueno, después de ahí ya un poquito más solita, porque tenía que estudiar mucho o trabajar, pero sí, desde muy chiquita y eso es algo que también le debo a mi estado y a mi mamá y a mi familia que siempre como que me permitieron también soñar en eso, ¿no? Y yo creo que nunca me soñé o me imaginé como periodista, pero luego que empecé a ver también cómo podíamos cambiar y escribir y hacer cosas a partir de esa área, me enamoró también. Y entonces, claro, tengo un amigo que me dice, bueno, es que tú no sabes definirte, tú eres cantante, pero eres periodista y realmente yo creo que hoy no puedo escoger entre una y otra cosa. Que no nos A ver, pregunten, Claudia, que no nos pregunten. bueno, pero es que no hay que escoger. O sea, nosotros estamos en el mundo del y, no en el mundo del o. No tienes que escoger. Tú puedes ser las dos cosas porque además no solamente puedes ser las dos cosas, tú puedes ser un montón de cosas al mismo tiempo, porque realmente es un tema de sensibilidad. Y creo que tú has escogido un camino donde si bien la política no se canta, la sensibilidad es absoluta y totalmente primordial. Si tú no tienes conexión contigo y no tienes conexión con lo que te rodea, con tu país, con tu gente, tú no puedes de ninguna manera poder saber qué hacer. Y tú eres muy buena haciendo eso, Claudia. Tú eres muy buena en la escogencia del qué decir y el cómo decirlo. Y eso viene justamente por tu sensibilidad, mi niña. Así que si tú crees que las dos cosas están disociadas, pues déjame decirte que no. Y aunque no lo creas, has estado todo este tiempo haciéndolo al mismo tiempo. Es verdad. No, y te voy a decir, tú dices la política no se canta. Yo no sé si no se canta, ¿eh? Porque muchas de las cosas que hemos visto en pueblos, cuando hemos estado de gira o cuando hemos conectado con alguna gente, ha sido también a través de la música. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, cómo Remamos, esta canción de Cani García se convirtió casi en un himno de la campaña y eso también era un asunto político. Sí, era música, es precioso lo que dice y nos conecta y nos mueve la letra y todo, pero también era un himno, ¿no? Y creo que hoy también tenemos la capacidad de convertir muchas cosas
en ese empuje político y parte de eso es la música. O sea, yo escucho el himno y se me paran los pelos y uno, o sea, se lo ponemos al fondo de un video o una canción o algo tarareado y también forma parte de ese mensaje político. Entonces sí, pero sí, tienes razón. Yo creo que lo he venido haciendo las dos cosas a la vez y ha sido siempre un debate, ¿sabes? Porque yo tengo mi cuenta, tengo una sola cuenta y siempre me he debatido, ¿será que hago una cuenta personal para cantar y otra para lo otro? Porque la gente es que se meta va a decir, bueno, esto es un bicho raro, que hace, pues, que hace cosas de política, pero canta, y a veces tengo cosas bonitas de poesía, pero también a veces cosas mucho más duras. Entonces, tienes razón. Pero sabes que es muy bonito también que nosotros hoy en día, nosotros estamos en un lugar histórico donde, fíjate, nosotros vamos a tener en algún momento próximo una presidenta a quien el país entero le dice María Corina. O sea, mi amor, mi reina, cuando tú ves los mensajes de la gente, esa conexión, ese amor, ese respeto que le tenemos, y yo ahí me voy a meter porque yo respeto a esa mujer desde hace muchos, muchos años. O sea, es esa cosa como personalizada, como conectada, como linda. Entonces, fíjate que no, no estamos tan equivocados. Y creo que hay un espacio para los bichos raros, y creo que hay un espacio para la gente diferente, y creo que hay un espacio para las personas que se acercan a su país y se integran a su país de una manera diferente. Y creo que eso lo vamos a ver. Claudia, creo que eso lo vamos a ver cuando todos los que estamos afuera podamos de nuevo ser parte de las filas de la reconstrucción y tengamos nuestras manitas metidas en lo que se nos necesite, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver. Mira, justamente hablando de eso, yo quería compartirle a todos, porque me encontré con un estudio de Harvard. Esta gente se pasó 80 años haciendo todo tipo de encuestas y todo tipo de preguntas y todo tipo de estudios para encontrar dónde estaban las 5 premisas de la felicidad y del bienestar de las personas. Y fíjense ustedes lo que concluyeron después de 80 años, amigos. Fíjense las 5 premisas. Uno, tener una persona en quien confiar. Dos, levantarse con un propósito cada día. 3, revisas tu pasado y resuelves lo pendiente. 4, atención a lo emocional, a tu parte sentimental. ¿Por qué? Porque lo importante es estar en el presente y uno entender qué siente ante cada situación. Y la quinta, disfrutar de lo cotidiano, de las cosas pequeñas y estar aquí y ahora. Y yo les pregunto, y te pregunto, Claudia, ¿no es eso lo que vive un venezolano? Sí, sí, absolutamente. Y qué bonito que esté vinculado a cosas simples, ¿no? Bueno, escuchándote, tú decías, bueno, apreciar lo que es. Yo creo que a veces los venezolanos estamos, y quienes me escuchan y son venezolanos, seguramente se van a sentir identificados en un modo de supervivencia, ¿no? Donde estamos, bueno, los que están dentro y los que estamos fuera, conectados siempre a una realidad, a una euforia y a una rapidez que a veces nos sobrepasa. Y no podemos a veces ni siquiera disfrutar de cosas simples como lo que tenemos alrededor, por un lado, y por otro lado, no sé, a veces sentimos y vivimos con una culpa que no es nuestra culpa muchas de las cosas que han pasado. Nosotros somos parte viva de un país que está renaciendo y que está volviendo a ser lo que es y mejor. Y eso es parte de esa revisión de ese pasado. Entonces, yo a eso le agregaría no solo tener en quién confiar, sino tener a quién abrazar, tener a quién aferrarte, tener un propósito que te ancle a por qué te despiertas y a qué haces, qué piensas. Y creo que los venezolanos lo tenemos todos los días. O sea, yo creo que en estos días pasaba por un sitio donde, bueno, pides unos deseos y hay toda una sala, ¿no? Y bromeábamos que, bueno, ¿cuál es el deseo? Y todos cerramos los ojos y, bueno, todo el mundo pensó lo mismo, ¿no? Porque al final es un deseo compartido y creo que eso es parte de lo que hoy nos une, más allá de las palabras, más allá
como objetivo, como tarea o del lugar donde estemos. Así que absolutamente de acuerdo con eso con ese estudio y eso que revisaste. Me escuchan porque me he caído 2 veces y he vuelto a entrar. Sí, 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 te Ok, oímos bien. Fí- ok, fíjate, Claudia, entrando un poco al mundo de la política, ¿no? Uno no despierta un día y dice, ay, hoy me interesa la política, ¿no? Casi nunca entra por la puerta grande. Es así como un latido tímido, una injusticia de pronto que te incomoda, o es una conversación que te cambia el mapa, o una responsabilidad que te toca la puerta y no te suelta. En tu caso, ¿cómo pasó? ¿En qué momento entraste tú a la política? Y luego, 2 preguntas en 1. ¿En qué momento llega el encuentro con María Corina Machado y con 20? Bueno, eso es muy cómico porque, de nuevo, yo estoy prestada aquí porque yo decía, bueno, yo soy periodista y este es mi rol, yo no me voy a inscribir nunca en ningún partido y voy a decir siempre la verdad, como si eso no se pudiese hacer desde la política como periodista, ¿no? Y un día, bueno, yo estaba cansada, estaba obstinada de trabajar en los medios y a veces tener como tantas limitaciones, ver cosas que no me gustaban. Un día un amigo me llama y me dice, mira, están buscando a alguien aquí con María Corina. Y yo, bueno, no sé. Pero ven a la entrevista, ven a la entrevista. Y ese día fui y me entrevistó Magalí, que ustedes la conocen también, que estuvo conmigo en la embajada, y me encantó, o sea, porque me dijo, o sea, cosas que yo decía me hacían mucho sentido. Y desde ese día yo no he tenido que decir otra cosa que no sea la verdad. A la semana ya yo estaba viajando con María Corina, yo la había conocido ya antes porque la había entrevistado para El Nuevo País justamente, pero nunca pensé que iba a trabajar con ella. Y es como entrar en una familia. Y yo sé que esto se dice mucho y puede sonar trillado, pero Vente y esta familia que somos es un equipo maravilloso que yo dudo que pueda volver a tener en ninguna otra parte, en ningún otro trabajo. Y quienes somos parte de eso, lo sentimos así. Hay gente que entra, sale o que ha tenido que de repente abandonar sus responsabilidades en algún momento por cosas concretas, pero siempre se sienten con ese corazón de venta. Entonces, creo que a mí eso me atrapó. Me atrapó el hecho de que yo no tenía no tenía otra tarea que transmitir y tratar de conectar con la gente de muchas formas y de llevar un mensaje en el que yo también creo. Y eso creo que lo facilita todo. O sea, no hay nada mejor que trabajar en algo en lo que tú crees, trabajar en algo que te impulsa y en algo que tú crees que vale la pena. Y volvemos a eso que decía Carlotica sobre qué te hace feliz, tener un propósito. En Vente todos tenemos un mismo propósito, que es un propósito además compartido con millones y eso, bueno, eso a uno le llena el corazón. Sí, ese propósito y esa pasión que definitivamente además la transmiten a todo nivel. Ahora fíjate, ¿qué rasgo personal de María Corina te marcó a ti en un inicio? O sea, en lo humano, por un lado, y por otro lado en lo profesional. Hay un par de cositas que te hayan marcado de ella desde el principio. Yo creo que la excelencia y la búsqueda siempre de hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé, ella revisaba todo, o sea, todo. Ustedes se imaginan estar en una redacción donde tienes un jefe que lee todo, o sea, lee todas las notas de prensa, las convocatorias, ¿cómo se llama? La pauta de los programas de radio. Y yo me acuerdo que un día le dije, mira, chama, tú tienes que confiar, porque perdón que lo diga con groserías, pero esta vaina te va a desbordar y no vas a poder. O sea, o confías en mí y en nosotros, o no le vamos a poder echar bola a esta vaina y vamos a tardar demasiado, ¿no? Entonces, desde ese día hay dos rasgos ahí que yo creo que me llevo de ella, que es uno, oye, esa necesidad de hacer las cosas bien, revisarlo todo, pero también de confiar y de decir, mira, tienes razón y de permitir también que tú puedas probar cosas, ¿no? Yo le dije, mira, me acuerdo la primera vez que íbamos a entrar o a hacer algo en TikTok, ella no estaba muy convencida, ¿no? Y dije, mira, coño, inténtalo, vamos a intentarlo y es una tipa que es capaz de escuchar y de probar y de hacer cosas nuevas. Y bueno, ya luego después más bien se vuelve mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que es maravilloso y lo otro es lo cercana y una capacidad y una memoria impresionante. O sea, yo les debo decir, cuando yo era parte de la producción del equipo de ella para su programa de radio en Radio Caracas Radio, o sea, a veces teníamos el trayecto del viaje
desde Bejucal hasta El Paraíso, donde queda Radio Caracas Radio, y en ese momento esa tipa se aprendía esa pauta. O sea, hay una cosa impresionante y le era capaz de decirlo todo, o sea, a primera lectura. Y eso es algo, creo que, bueno, creo que es una bendición que ojalá todos tuviésemos esa memoria. Yo aprovecho además de decir y enviar un saludo bueno, al equipo maravilloso de prensa que tenemos, donde estén, estamos todos regados y bueno, todos somos parte de ese equipo y quiero aprovechar de mandar un cariño y un abrazo a todos bueno, que los quiero y sin ellos, bueno, no hubiésemos hecho tantas cosas maravillosas como ahora podemos contar. Aquí hay varios, Claudia. Aquí hay varios Sí, presentes yo del sé, grupete, el grupete yo sé, extenso. Ajá. yo sé. Mira, mi niña, tú sabes que yo te oigo hablar y yo en muchas oportunidades, en este programa, en programas donde nosotros comentamos, eh, tú sabes que esa metamorfosis de María Corina la hemos hablado en otros momentos también, ¿no? Como ella en algún momento pasó de ser una persona que controlaba absolutamente todo, donde ella caminaba por los pasillos de Vente e iba entrando en todas las oficinas que están abajo, y ella entraba y decía, ajá, ¿qué me tienen de nuevo? Cuéntenme. Y de ahí se iba para la otra. Ajá, ¿Tú como que estabas en Bejucal? bueno, pues sí. Bueno, pues To- sí. Un Todavía ratico, lo hace. todavía lo hace, bueno, sí. Entonces, pero increíble, porque ella ha sufrido un cambio paralelo al cambio de Venezuela. O sea, aquí han pasado, aquí hay una maduración, una simplificación, una ubicación, donde tú sabes cuando a uno le pasan cosas extremas, que a uno las prioridades se le ponen claritas, ¿no? Cuando uno tiene un accidente tremendo, o cuando uno pasa tremendo susto, o cuando estás a punto de perder a alguien que quieres mucho, y todas las tonterías se van a un lado. Yo siento que María Corina ha pasado por eso, como Venezuela pasó por eso. Entonces yo siento una unificación ¿cómo te digo? Un paralelismo ahí de vida, de la vida del país con la vida de ella, a tal punto que la cosa en algún momento se hace como que lo mismo. Es como que una cosa equivale a la otra. O sea, ella es Venezuela y Sí, Venezuela es ella. Es una cosa, y suena muy loco y suena sí. muy crecida esa idea, pero es la verdad. Y siento, honestamente, que este premio Nobel es la manifestación de eso, justamente de eso, ¿no? Sí, sí, es que fíjate, yo creo que no hay un venezolano que hoy no pueda sentirse cambiado, distinto, después de tanto, ¿no? Bueno y malo. Y en el caso de ella en particular y de todos los que de alguna forma lo hemos vivido, o sea, todos hemos pasado por algún momento de riesgo de vida, todos hemos pasado en algún momento por llorar, por ver realidades que son muy duras. Ayer justamente hablaba con los muchachos de un momento en el que el equipo de prensa fue a un sitio en Monagas y había una familia que le llamaban los chivitos y eran unos niños que, vale, unos niños que, bueno, que desnutridos y que en algún momento, bueno, es muy duro. Eso tú dices, bueno, realmente hay que registrar esto, o sea, ¿cómo lo cuentas? Y eso habla de la urgencia, ¿no? Y de lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, o sea, además yo creo que esta etapa de ella, ojo, no quiero hablar por ella, pero puedo imaginar que eso también tiene una parte en este cambio que tú mencionas, estar sola en clandestinidad, aislada, además sin nadie, eh, oye, o sea, no hay nada que te cambie más que convivir contigo mismo en una situación extrema, y además sin dejar de trabajar un día, y además tener aún la capacidad, como ella dice, coño, yo a veces me siento como cheerleader de esto, y yo, no, tú no eres cheerleader, tú inspiras, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nos han pasado demasiadas cosas, yo creo que para bien, para bien porque vamos a salir de estos no solo siendo mejores, sino siendo capaces de contarlo de una forma más amable y de poder transmitirlo. O sea, yo creo que no hemos dimensionado, ni siquiera estoy hablando solo del premio, pero si habláramos del premio, no hemos dimensionado lo grande que somos como país y lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso, claro, eso nos ha cambiado, pero también nos da la oportunidad de cambiar a otros para bien.
y sobre todo pensando en lo que viene y en los días maravillosos que están por venir y que estoy seguro que vamos a poder compartir también. Fíjate, Claudia y Carlotica, que ambas, bueno, compartían momentos que de alguna manera han compartido, y valga la redundancia, con María Corina, ¿no? Y yo recuerdo también de María Corina, de haberla conocido en su momento, hace ya unos cuantos años, esa excelencia, es su forma de estar, ¿sabes? O sea, es desde siempre, ¿no? No es una cosa de ahora, o sea, es una mujer puntual, es directa, exigente consigo mismo, consigo misma y con quienes la rodean. Es una mezcla como de, a ver, como de rigor y autenticidad. Y yo creo que eso es lo que la ha convertido a ella en un referente dentro y fuera del país, ¿no? Pero bueno, fíjate, quisiera entrar en lo del Premio Nobel de la Paz, Claudia, porque fíjate, merecidísimo además para María Corina. Ya sabemos que no es un galardón personal, o sea, es una cosa que atraviesa al país completo, ¿no? Así lo siento yo, y de hecho lo escribí hace un par de días mientras estaba en Santiago de Compostela en un artículo que compartí, que decía el Nobel que ahora nos pertenece, un reconocimiento que entra en nuestra biografía y nos obliga a vivirlo con grandeza, porque además ella dijo, eso es de ustedes, ¿no? Eso es de Venezuela. Y eso, Claudia, sube la vara. O sea, porque ya no es un tema de que, bueno, vamos a celebrar, ¿no? Sino toca actuar como premiados, es lo que siento yo, y nos obliga a pensar en consecuencia. O sea, ¿cómo crees tú que debemos comportarnos nosotros, receptores de un Nobel? Porque repito, yo eso lo voy a poner en mi currículum. O sea, yo tengo un Nobel de la Paz, María Corina me lo dijo. Y yo quiero tu mirada íntima y profesional. O sea, ¿cómo debemos comportarnos nosotros ahora que tenemos ese premio Nobel? Mira, me da risa lo del currículum, porque justo con los muchachos también hablando, me decían, bueno, ¿será que voy a cambiar mi currículum y voy a poner ahora yo productor del Premio Nobel de la Paz? Y, y yo dije, bueno, pero bueno, ¿por qué no? O sea, ya hay que, hay que ponerlo en su justa dimensión. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, yo quiero empezar por algo. A nosotros no se nos ha olvidado que nosotros estamos en una guerra. Nosotros estamos en una guerra donde los que ponen la violencia son ellos y donde el caos sabemos de dónde viene y donde la paz sabemos por qué pasa y por quién pasa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo creo que tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza y en nuestro día a día. Ojo, también yo creo que nosotros tenemos que celebrar cosas como estas, porque estamos tan acostumbrados a pasar de página tan rápido por tantas cosas que hemos vivido, que a veces ni siquiera nos permitimos decir, mira, felicitaciones, como creo que ha pasado entre los venezolanos, que se felicitan unos a otros. ¿A ustedes no los han felicitado? Gente que, mira, felicitaciones por el premio Nobel. Bueno, a mí también, a todos, creo que nos ha pasado, porque como dices tú, los venezolanos se han apropiado de ese premio y ha sido además, creo yo, una forma de vencer muchos miedos y de volver a conectar con la razón de ser y de entender que esto es una causa que es mundial. Es una causa que es mundial porque es una causa que defiende valores que compartimos, valores occidentales como la verdad, la libertad, la responsabilidad, la democracia. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Bueno, como nos venimos comportando ahora con el peso y con el empuje de tener un megáfono enorme que nos permite dar a conocer lo que antes quizás no podíamos lograr con la misma intensidad y con el mismo volumen. Y en estos días leí algo que me gustó mucho, que es, bueno, es que ahora no la puedes ignorar. No puedes ignorar a María Corina, no puedes ignorar la causa de Venezuela. Y creo que eso a nosotros nos compromete y nos dice que en adelante lo que nosotros tenemos que ser es embajadores aún más de eso, porque ya lo somos, entendiendo y encuadrando el mensaje, y aquí voy un poco a lo que yo hago, que es encuadrar el mensaje en para dónde vamos, que es que esto tenemos que superarlo y sabemos por qué pasa. O sea, pasa por la salida de quienes están hoy apoderados o asumiendo el control del país frente a un país que los rechaza mayoritariamente con la violación masiva de derechos humanos, bueno, sin precedentes en nuestra región, y yo diría que incluso fuera de nuestra región, con más de 800 presos políticos, con, bueno, con la demostración de un fraude monumental, como lo pudimos demostrar después del 28 de julio, con toda esa recaudación de las actas, y ahora con la visibilidad de una mujer que representa un sentimiento y una causa que es capaz de decir que es Premio Nobel de la Paz. Entonces,
nuestro comportamiento no es otro que seguir trabajando ahora con ese empuje y esa palanca enorme que tenemos, porque fíjense, esto que está sucediendo con tantos mensajes de tantos sectores, de tanta gente, acabo de ver hasta, bueno, hasta el Dalai Lama, Hamilton, o sea, tanta gente lo que hace es universalizar nuestra causa y que mucha gente entienda lo que por tantos años hemos tratado de transmitir, que es que estamos bajo un sistema criminal que nos, bueno, nos tiene de alguna manera sometidos, pero que hay un país que se levanta y que vence el miedo y que entiende que a esto le queda poco tiempo, pero le queda poco tiempo porque lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Mira, y justo que comentas eso, Claudia, de que ya no nos pueden ignorar, ¿no? Y especialmente a ella. Yo te iba a decir justamente que nos ignoró quien ya no tiene nada más que decir. Porque justamente las personas que dejaron de hablar y las personas que no han hecho ningún comentario respecto a esto, que son específicamente del régimen, son las personas que ya no tienen nada, absolutamente nada que decir. Se acabó. Y es fantástico. Es fantástico no estar en boca Sí, de esas personas. sí. Es fantástico. Y justamente te quería hacer una pregunta, porque en el momento que ocurrió esto, había una cámara prendida sobre ti. ¿Qué sentiste tú solita, tú, debajo de tu camisita en tu corazoncito, cuando tú tienes una llamada con María Corina, prácticamente enterándose de la noticia, de esta maravillosa cosa que le otorgan, esta distinción increíble? Y ella te dice, yo necesito a alguien que me dé un abrazo. Dime, háblame, porque yo lloré, niña. Yo casi, pero yo, bueno, te digo, a veces yo no lloro como públicamente y digo, coño, quisiera tener más sensibilidad o ser más efusiva, pero realmente estaba yo muy emocionada y la verdad es que esto fue todo mucha casualidad, te digo, no sé, pues yo creo en Dios, pero también el universo, todo como que a veces se junta y hace que los momentos sean aún más maravillosos, ¿no? Yo ni siquiera tenía previsto estar aquí, para empezar. No teníamos ni idea, porque sería una muy mala responsable de comunicaciones si no tenía nada preparado, ni una imagen, ni nada para difundir esto. Yo no sabía, nadie sabía. La noche antes un amigo, y esto lo comento solo por sumar a la anécdota, que ya te voy a responder, me dice, mira, ¿viste cómo está el Polymarket? Aquí está, 67% maracuyá. Y yo la verdad es que yo no le hice mucho caso, ¿no? Yo le dije, ay, que deja la vaina, chico. Y en la mañana, justamente tenía previsto una reunión con Edmundo, con el presidente, y estando ahí, una de las muchachas dice, ya va, que estoy escuchando aquí la transmisión, que María Corina se ganó el premio Nobel. Y yo, no vale. Y bueno, ya alguien dijo una grosería, e inmediatamente, bueno, todos caímos en cuenta, ¿no? Pero fue después casualidad que pudimos hablar con ella, inmediatamente le estábamos reventando el teléfono porque no sabíamos que a ella le habían llamado a las 4 de la mañana para ese video que también rodó, ¿no? Con los responsables del comité del Nobel. Eh, y bueno, pudimos hablar con ella y la verdad es que lo que yo sentí fue, oye, una profunda, no sé ni cómo decirlo, empatía y responsabilidad y esas ganas de poder hacerle sentir que todos los venezolanos al saber esa noticia la estábamos abrazando, pero a veces uno se queda corto, y creo que uno no, o sea, no hemos terminado de dimensionar lo que significa. O sea, imagínense ustedes recibir una noticia como esa estando sola, sin poder abrazar a tus hijos, contárselo. Y claro, o sea, los llamas, haces una videollamada, lo cuentas, lo escribes, recibes, bueno, miles de mensajes, pero te habla mucho del compromiso de una mujer que ha sido capaz de enfrentar esto. O sea, y hay que reconocérselo, una mujer que ha sido capaz de ir para adelante con esto, de tener la valentía de quedarse, de enfrentar esto con todas las consecuencias que eso tiene para su familia, para su gente, para tantos amigos. Y aprovecho de mencionar el caso de nuestro compañero Henry Alviares, quien hoy está cumpliendo años y está preso en el helicoide, y tanta gente como ellos, y debe ser enorme, ¿no? Debe ser enorme poder vivir eso así. Entonces, claro, para mí, como dice mi mamá, ella a veces me dice, bueno, esa es casi como tu mamá. Y yo, bueno, sí, o sea, uno siente la necesidad como de pasarle la mano, de abrazarla y de poder transmitir bueno, que seguimos en esto y la única forma de hacerlo es siguiendo con el trabajo, con el compromiso y con la confianza
que hace años ella depositó al menos en mí y en muchos de nosotros, de que estamos haciendo lo que nos toca donde estamos. Bueno, yo espero que ella sepa y espero que le puedas tú transmitir el hecho de que realmente, realmente es un júbilo nacional. O sea, yo he leído comentarios de gente que incluso dijo, no me interesa la vino tinto, no me importa ganar partidos. Después de que María Corina ha recibido este premio Nobel, o sea, la emoción, la capacidad de todos sentir esta inmensa empatía por ella, el que un país entero asuma que se lo merece, eso es una cosa tan, pero tan bella, tan extraordinaria. Yo, yo te digo, Claudia, yo sueño con el día que María Corina esté a cielo abierto y ella pueda realmente enterarse de lo que este país siente por ella un año y pico después de que ella se guardó. De verdad, ojalá, ojalá eso llegue muy pronto. Sí, y eso estoy segurísima que va a llegar, Carlotita. Débora, yo sé que tú quieres darle la palabra a los amigos que tenemos por ahí que están levantando sus manitos, pero antes, Claudia, fíjate, del Nobel de la Paz, o sea, el Nobel de la Paz nos recordó que el mundo ya nos ve distintos, ¿verdad? O sea, nos ve distintos, no como el país quebrado, sino como un pueblo capaz de levantarse y de ser ejemplo. Pero un premio, por muy grande que sea, un reconocimiento, por muy grande que sea, no cambia la vida cotidiana de la gente si eso no se traduce en hechos. Y ahí entra nuestra tarea, ¿no? Que es convertir ese reconocimiento en un plan, en una hoja de ruta. Ahí entra Venezuela Tierra de Gracia, ¿no? Entonces, tú que has leído y sentido ese programa de arriba abajo, no como un paper, ¿no? No como una tarea, déjame leer esto, sino como realmente un mapa para volver eh, a casa con dignidad. Me interesa mucho tu lectura sobre eso. O sea, ¿qué te ilusiona? ¿Qué es lo que más te ilusiona a ti de Tierra de Gracia? ¿Qué crees que debería ser lo primero? O sea, te identificas con la diáspora, con la educación, con la salud, con las leyes. ¿Puedes hablarme un poquito de eso antes que le demos la oportunidad a los amigos de hacer sus preguntas? Sí, claro, y te agradezco la pregunta porque la verdad es que el Plan Venezuela tiene, Tierra de Gracia tiene muchos años. No, o sea, claro, el premio Nobel y esta actualidad nos permite ponerlo como mucho más claro y mucho más en la palestra, pero realmente tiene muchos años trabajándose de mucha gente en muchas áreas. Una de ellas hoy está presa también, que es Catalina Ramos, y yo para hablar de Venezuela Tierra de Gracia tengo que hablar de ella. Que bueno, es una persona que además es artífice y que le ha metido mucho corazón a este plan. Venezuela Tierra de Gracia es el sueño de muchos venezolanos que no solo quieren volver, sino quieren hacer país desde Venezuela y que entienden que todo eso pasa por un Estado que te permita a ti ser libre, que te permita desplegar tus sueños, tus habilidades, lo que tú eres, y sobre todo hacer de Venezuela esa tierra que va a ser, bueno, no billonaria, sino trillonaria, como dice el propio plan, ¿no? Eh, a mí particularmente, bueno, esto siempre lo hablo a veces con Magalí, y ella dice, bueno, yo me quiero encargar de todo lo que es la marca país. Yo creo que esa es un área maravillosa que tiene que ver con cómo el mundo nos ve, ¿no? Y cómo Venezuela va a ser una plataforma de talentos y de sueños, de turismo. O sea, la gente cuando habla de Venezuela, ¿qué nos dice? Bueno, sí, Venezuela, petróleo, y gas y lo que tiene que ver con energía, pero hay 12 áreas que tiene este plan que son explotables y que pueden poner a Venezuela, bueno, en el tope del desarrollo y de las referencias mundial. Y eso es gracias también no solo a los recursos, sino a su gente. Entonces a mí me encanta mucho ver, por ejemplo, ahí todo lo que tiene que ver con la parte de turismo, todo lo que tiene que ver con la parte social y cómo, por ejemplo, y lo hablaba con Antonio Canova, que es responsable de la parte de educación o de una de las partes de educación, cómo podemos ver, por ejemplo, la educación, la microescuela y cómo la gente va a poder tener la posibilidad de escoger qué estudia su chamo, cómo orienta, si en mi caso hay una Claudia por ahí que nace en, otra Claudia que nace en Guárico, bueno, cómo esa educación de Claudia va a ser más artística y yo voy a poder elegir dónde mando a mi Claudia con mi cheque escolar.
y tener la posibilidad de escoger lo mejor, una escuela trilingüe, donde, bueno, yo pueda ver la educación a nivel mundial a escala como otros países y que, bueno, si luego yo quiero salir o quiero estudiar algo fuera, voy a estar al nivel de la educación mejor en el mundo. O sea, eso a mí me apasiona porque yo creo que, y a veces lo pienso por mi propia familia, ¿qué le espera a un niño hoy que se gradúa en Venezuela? ¿Qué sueño tiene? Si Venezuela hoy pareciera que bueno, que no te permite soñar, y eso es Venezuela, tierra de gracia. Yo creo que poner el centro en la gente, en lo que somos, en lo que podemos ser, y que podamos dedicar nuestro esfuerzo y nuestro talento y nuestra dedicación, sobre todo en esas primeras horas, a atender la emergencia, pero también a desarrollar, por ejemplo, áreas como la educación desde la sociedad, desde el centro de los barrios y de la gente, de las comunidades, para que Venezuela sea lo que sabemos que va a ser en muy poco tiempo, ojo, en muy poco tiempo. Y no es verdad que esos primeros días van a ser de caos. No solamente tenemos las ideas, sino tenemos el talento, tenemos la gente y el liderazgo. Y eso es lo que va a permitir que Venezuela, tierra de gracia, sea un aspecto lograble y eficiente. Así que bueno, yo creo que eso a mí me emociona porque aunque ya estamos haciendo mucho de eso, creo que tenemos muchísimo trabajo y no dudo que desde el primer día del cambio va a haber gente dedicada a hacer en su área lo que tiene que hacer para que Venezuela en muy poco tiempo sea ese país que todos merecemos y queremos. Una belleza, Claudia, déjame decirte, de verdad que gracias porque además se te siente esa emoción, ¿no? Y fíjate que dijiste lo de marca Venezuela, y obviamente eso no es un eslogan, pues, o sea, la definimos nosotros, ¿no? Con cada acción, y a mí me gusta mucho, y lo hablamos entre Débora, Carlotica y yo constantemente, sobre ese trabajo individual, ¿no? Sobre cada acción individual, pero es que yo quisiera que la gente lo entendiera, cada decisión, cada paso. O sea, si queremos que el mundo vuelva a vernos como tierra de gracia, que es lo que somos, tenemos que comportarnos como tal. Y empezando por esas cosas sencillitas, ¿verdad? Lo más difícil a la vez, o sea, siento yo que es nuestra conducta diaria y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Débora, te doy la palabra porque si no nosotros nos instalamos Carlotica y yo. Sí, bueno, vamos a acercar a Venezuela Late ya a nuestros amigos que están aquí con la monita alzada desde hace mucho tiempo. Vamos a darles la palabra a Rafa, por favor, después Reciclador y creo que tengo a Mamaliz después, así en ese orden. Rafa, Reciclador y Lisbeth. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Espero que estén muy bien, muy agradado con esta hermosa conversación que están teniendo. Y mi pregunta es muy sencilla porque al principio Carlotita hablaba, la desobediente hablaba de la música, Claudia. Yo también tuve la oportunidad de conocer tu talento a través de tu canal de YouTube y hay que se lo recomiendo a todos los que están aquí, hay un especial, un concierto que diste, donde dijiste algo que sí me quedó en la cabeza. Dijiste no, la música venezolana se utiliza para despedir, pero nosotros queremos que a partir de ahora sea para quedarse. Una de las cosas que yo creo que una de las frases más lindas de todo ese concierto. Se los recomiendo que vayan a verlos. Pero mi pregunta es, en ese sentido, ¿cuál crees tú que será el papel de la música en esa Venezuela tierra de gracia que está por surgir? Como que qué pregunta, no había pensado en eso y gracias por ver ese concierto que bueno, fue algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer y que, bueno, gracias a Jennifer y a Justo y a tanta gente que me ayudó, pudimos hacerlo. Y esa frase fue porque, bueno, siempre la gente cuando habla de música venezolana digo, la música llanera. No, no, la música venezolana es amplísima, hay merengue, o sea, hay vals, tenemos, bueno, de todo, ¿no? Como para eso. Y yo creo que el papel de la música venezolana, y volviendo a esa frase, no solo va a ser para quedarse, sino para volver, porque en ese momento yo estaba en Venezuela y decía, bueno, yo no me quiero ir, ahora yo lo que digo es yo quiero volver. El papel de la música venezolana, que yo creo que va a tener la música venezolana es, bueno, derribar muchas de las diferencias que han querido imponer y que no han logrado imponer. Creo que
aquí han intentado decir que estamos en una sociedad dividida y que no, no, aquí hay una sociedad unida en torno a valores y a cosas que nos unen, que nadie va a poder derribar. Y ahí el papel de la música es maravilloso. Cuando uno escucha el himno, donde sea que está, bueno, uno se siente con el corazón y uno se siente venezolano y uno comparte eso a veces incluso sin tener que decir nada. Eso es la música. La música te salva porque te rescata de tus estados, bueno, de división, de tristeza, te acompaña en momentos donde tú sientes que no quieres hablar o que a veces necesitas otra cosa. Y eso creo que lo necesita un país que ha estado por tanto tiempo herido. Creo que va a ser el espacio donde tantos talentos van a poder finalmente como desplegarse y sanar a un país que tiene tantas cosas bellas y tanto talento. O sea, no tienen idea, tanta gente maravillosa que hoy ni siquiera puede volver a su país, y lo hemos visto, que es talentosa porque se ha atrevido a decir algo, lo que sea. Entonces creo que por ahí va un poco lo que tiene que ver con la música. Fíjate, Claudia, antes de que le des, Débora, la palabra al reclamador, yo tengo la impresión de que cada quien guarda una canción para emergencias, ¿verdad? Así como cuando uno pone el vasito de agua en la mesita anoche, por si acaso, ¿no? O sea, en tu caso, y fíjate que lo acabas de decir otra vez, la música nos salva. O sea, ¿de qué te salvó a ti de verdad? O sea, ¿de qué te salvó concretamente y en qué momento? ¿Tú pudieras llevarnos a una escena? Bueno, fíjate, me ha salvado muchos momentos, pero la más dura, creo, y reciente fue cuando estaba en la embajada y, bueno, a veces uno no sabe lo duro que es estar como con uno mismo en un espacio sin poder salir o sin poder ver a tu familia o muchas cosas. Y en ese momento encontré una canción de Natalia Lafourcade que dice, perdona si me tuve que ausentar por un momento. Tenía una cita que atender conmigo misma. Entonces, en ese momento yo, bueno, yo no quería hacer nada, estaba triste, decía, bueno, aquí quién sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí adentro. Y me acuerdo que, bueno, empecé a escuchar esta canción y dije, bueno, pero está bien. A veces uno tiene momentos en los que uno se ausenta, pero se ausenta para volver mejor, ¿no? Y a mí me ayudó y me salvó de algunos pensamientos que bueno, que uno puede tener en momentos así tan duros, y ahora cada vez que escucho esa canción o estoy en un momento así, agarro el ukelele o me pongo a escuchar música y siento que me salva. ¿Y te atrevería a nombrar a alguien, Claudia, que fue sostén tuyo en esos días, sin entrar profundamente en el tema de la embajada? Bueno, yo creo que muchos amigos y te voy a decir, no quiero decir su nombre porque no puedo, pero había una persona que me dijo: "Mira, cuenta conmigo para lo que sea". Cuando a algunas personas les daba miedo hablar conmigo o les daba miedo estar cerca, con razón, ¿eh? Porque a tanta gente la persiguieron por causa de nosotros. Esa persona siempre estuvo y a veces me mandaba todos los días, mira, yo no te voy a preguntar nada, te voy a mandar una frase positiva, y todos los días me mandaba una cita de alguien, y cuando yo lo necesité, estuvo. Y bueno, yo quiero estar para él también cuando todo esto pase y pueda mencionarlo y pueda ayudarlo, porque ahora lo necesita y no sé cómo hacerlo más. Ok, mi amor. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Reciclador. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Qué nervios, Claudia, ¿cómo estás? Saludos, felicitaciones. Por ahí vi que está mi amiga personal, Sari Levi, también. Saludos. Saludos a las chicas superpoderosas también. Quería comentarte algo que no he revelado, que yo desde que estaba chamito, tengo 40 años, 42 o tal vez 43, siempre deseé tener o ganarme un premio Nobel de la paz, casualmente. Así que bueno, yo quiero que le digas a María Corina, a nuestra líder María Corina, presidenta del mundo, que yo voy enchufado hoy también, porque ya eso ya lo taché, ese premio es mío también. Bueno, Entonces, pero ya es tuyo también. bueno, para dejarlo en acta, quería preguntarte algo de repente muy sencillo, enfocado en ese venezolano que está ahorita que es un llanero, una gente, una persona humilde que están en situaciones difíciles en este momento. ¿Cómo interpretarías para ellos
Venezuela Tierra de Gracia? Es decir, ¿cómo pueden actuar ellos en pro de la Venezuela que estamos buscando en esta construcción, en esta oportunidad invaluable que tenemos los venezolanos de construir un nuevo país, valga la redundancia? ¿Cómo se lo harías entender que sea fácil a una persona que no tiene muchos estudios o que de repente le ha costado entender, interpretar este proyecto tan interesante? Gracias, cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias y bueno, primero sobre el premio, bueno, siéntete también parte de eso porque no, ha sido así y va a ser siempre así. Mira, fíjate que a veces yo parto del hecho de que uno piensa que tiene que hacer las cosas mucho más sencillas y hemos recibido unas lecciones enormes de gente humilde o gente que uno piensa que de repente a lo mejor no va a entender. No, no, y resulta que ellos te enseñan a ti. Muchas de las cosas que se han incorporado a este plan vienen de la propia gente. O sea, este no es un plan que se hizo solamente con expertos o gente que ha estudiado y que ha visto la materia, que también, sino también ha sido un proceso que va desde la base. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Fénix, perdón, que viene de liderazgos locales y esos liderazgos locales se nutren de gente que está en la base social. Entonces, si ustedes me permiten, o sea, lo primero es que viene de ahí. O sea, de donde yo soy hay una región, una localidad muy humilde que se llama Cantaclaro. Y yo me acuerdo, o sea, la gente tenía exactamente claro lo que es la libertad, lo que es el mercado, y lo que son ese tipo de cosas que nosotros defendemos en el plan. Entonces, a veces yo creo que es al revés, viene mucho de ahí. Pero si uno tuviese que explicárselo, yo les diría que es la oportunidad de, por tus propios medios, con la mayor cantidad de oportunidades y los mismos derechos e igualdad ante la ley, tener la capacidad de desarrollar eso que ya tú haces de forma mejor, donde un trámite no pasa por palancas, donde, bueno, no vas a tener las restricciones de una mala vía para llevar tus verduras o el queso, o donde, bueno, vas a tener la tecnología de punta para implementarla en tu desarrollo agrícola, donde, bueno, vas a tener la posibilidad de ver a tu familia y no vas a estar separado y vas a poder viajar y tus hijos van a poder volver a Venezuela. O sea, eso es Venezuela Tierra de Gracia. Yo lo pondría en los términos más humanos y más sencillos, que son tener la libertad de hacer, de crear, y de ser libre a partir de lo que eres, con un Estado que está a tu servicio, y no al que le temes, como pasa hoy, y no al que le debes cosas, no, no, sino que es un Estado que está ahí para ti, para ayudarte, para acompañarte y para hacer las cosas más fáciles, de modo que tú puedas desarrollar lo que eres en tu máximo esplendor. Y perdón que me meta aquí un momentico, pero quiero hacer un saludo especial a la doctora Sari Levy, que está presente por aquí, nos está escuchando y nos está acompañando. La tuvimos a ella hace 3 domingos, si no me equivoco, y bueno, orgullosísimos de que nos acompañe, felices también, porque además ella es parte integral y muy importante del proyecto Venezuela Tierra de Gracia, así que tenemos gente, tenemos gente muy importante por aquí esta tarde. Creo que vamos a darle la palabra a Carlos. Carlitos, adelante. Hola, buenas tardes. Yo creo que tenía la palabra primero Mamaliz. Mamá Liz primero. Tienes Adelante. razón. Perdón, Liz. Gracias, porque de hecho entro a misa a las 6 de la tarde y estaba alegando que me diera tiempo. Estoy aquí afuera de la iglesia. Bueno, y quería aprovechar solamente para saludar a Claudia, mandarle un abrazo, decirle que la amo, que la quiero mucho, que no veo la hora de poder darles un abrazo. Estoy por entrar a misa. Hoy es el último domingo antes de la canonización y obviamente vamos a pedir porque tengamos una canonización sin presos políticos, entonces no podía dejar de venir a misa hoy, pero tampoco podía dejar de mandarle un abrazo a Claudia, aprovechar este espacio tan espectacular con ella. Y bueno, eso era todo. Gracias por el micrófono. Disculpen que no saludé. Buenas tardes a todas. Un abrazo, Débora, Elizabeth, Rafael, la desobediente como que se cayó. Carlos, gracias por haberme cedido el micrófono. Y bueno, que la sigan pasando chévere y compartiendo, bueno, este honor de compartir con Claudia este space.
Besos, Lisbeth, muchísimas gracias, gracias por conectarte y por todo lo que haces. Y qué bueno que dijiste el tema de los presos políticos y la canonización. O sea, estamos a una semana de un evento que también vamos a poder poner en el foco, no solamente por lo que significa espiritualmente para los trujillanos, para los venezolanos y para todos aquellos que creen y son devotos de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles, sino el significado de este premio en un contexto como este. Es importantísimo que nosotros no dejemos de hablar por quienes hoy no pueden. Más de 800 familias hoy están, bueno, separadas y sufriendo de mucha presión. O sea, sabemos de casos terribles bueno, no vale, no, o sea, no quiero ni mencionar porque realmente son muy duros para nosotros y para sus propias familias, pero es muy importante que nosotros esta fecha la vinculemos absolutamente con lo que está pasando en Venezuela para que esa espiritualidad y esa unión como creyentes, como venezolanos que somos, nos permita también elevar la voz por ellos. Adelante, Carlitos, bienvenido. Gracias, Débora, gracias. Buenas tardes a todos. Claudia, un abrazo, saludos. Voy a ser bien breve. Quiero preguntarte por algo, una experiencia que marcó la vida de muchas personas que tuvieron la oportunidad de trabajar previo al 28 de julio del 2024 y recorrieron toda Venezuela y fueron pueblo a pueblo, casa a casa. Y mi pregunta es, ¿de qué manera te tocó espiritualmente y desde el punto de vista humano haber recorrido todo el país y haber visitado la Venezuela profunda? Esa es mi pregunta. Mira, creo que primero el hecho de conocer todo el país es una bendición. Creo que no todo el mundo ha tenido esa oportunidad y además conocerlo desde una visual no turística ni usual, ha sido muy precioso, ¿no? Y yo hoy me puedo sentir, bueno, muy afortunada de poder haber visto partes de mi país que de no haber sido por esos recorridos no conocería, ¿no? Yo puedo hablar bueno, y creo que en ese caso de las giras y de lo que a mí me marcó. Creo que es la esperanza y el ánimo, bueno, incorruptible y permanente de gente bueno, a veces no tiene nada. Que tú piensas que tienes que llegar a una casa a convencer a una gente y resulta que la gente, no, mira, ya va, yo estoy convencida, sigue tú. O sea, yo recuerdo que en muchas casas donde nosotros entramos, nosotros pensábamos que íbamos a ver una realidad o escuchar a la gente, bueno, sabes, cabizbaja o triste, y no, la gente decía, mira, ya va, yo estoy aquí porque yo creo en esto y tú sigues, mira, no te quedes ahí, le decía a la gente de María Corina, porque bueno, esto depende, sí, de ti, pero nosotros también, pero bueno, sobre todo de ti, ¿no? O sea, no te canses, no te rindes, de ti depende que vuelvan mis hijos. Entonces creo que fue descubrir que hay un país que está ahí encendido y que entiende, que hoy a lo mejor nos parece que hace silencio o que puede ser muy silencioso por toda la arremetida que hay, pero que yo creo que cuando esto se abra y cuando tengamos la capacidad, de hecho, ya hay cosas que están pasando y se están diciendo y estamos viendo, va a ser, bueno, un megáfono enorme de gente como cuando uno no puede hablar y de repente, ¿sabe? Cuando uno puede gritar y decir todo eso, yo creo que eso va a venir y eso va a pasar. Y eso lo vimos en la gira porque tuvimos la oportunidad de tocar y de ver a tanta gente. Y eso al final hizo que nosotros también tuviésemos ese empuje y recordar, mira, o sea, aquí hay un país enorme, empujando y, y llevándonos por donde tenemos que ir para lograrlo. Y gracias a la gente estamos en este punto. No solo, bueno, obviamente hay un liderazgo y eso ha hecho la diferencia y no solo María Corina, estamos hablando de muchos líderes de la unidad, gente local, etcétera, sino es la gente que cree, la gente que está firme, la gente que, bueno, que dice yo aquí sigo, que resisto y trabajo y hago lo que puedo para recuperar mi país. Así es. Caleb, por favor, te cedo el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Buenas noches a todos, Débora, Elizabeth, desobediente. Un saludo a estas hermosas mujeres inteligentes, Claudia, encantado de estar aquí y participar, poderte
transmitir mi mensaje. Bueno, mi mensaje sería primero darte las gracias por todo el apoyo, el trabajo que han hecho a ti, a María Corina, a todo el equipo de levantar este país, de que el mensaje ha llegado y por supuesto estamos aquí por todo el trabajo que han hecho y la valentía de todo lo que han vivido. Y bueno, desde aquí le pregunto, sabiendo, estaba viendo en el canal de 20 un video donde había una conferencia con María Corina y una periodista de la UCB con larga trayectoria, Gloria Cuenca, hablaba hace 12 años, donde participó María Corina también, de cómo el comunismo buscaba censurar los medios, por decir la verdad, y adoctrinar a través de la privación de la libertad de expresión. Entonces, hoy vemos esa, por supuesto, esa dureza que antier nosotros no nos hubiésemos enterado del Premio Nobel de la Paz si no tuviéramos redes sociales. Así mismo están las cosas hoy. Y además de que normalizar a través de los medios una dictadura, ya no ni dictadura, sino un régimen narcoterrorista y criminal. Entonces, ¿cuál sería en esta Venezuela de gracia, tierra de gracia que surge? ¿Cómo visualizas tú el medio periodístico, el gremio periodístico, la libertad de expresión de la gente, los chamos, los jóvenes, que sabiendo cómo somos, y la forma, ¿no?, de expresarnos ahora en esto que se viene? Muchas gracias, Khaled, y bueno, y gracias por tus palabras, y bueno, más bien yo, bueno, súper orgullosa y honrada de estar aquí y de poder hablarles. Eh, bueno, hace 12 años sí, no sabía que había material tan viejo en el canal, pero bueno, qué chévere poder revisarlo y traerlo hoy, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un enorme trabajo que empieza primero por la devolución, por devolver los medios expropiados y abrir nuevamente, no solo RCTV, sino los canales que han sido despojados de sus dueños. Lo que hemos visto es, bueno, el monopolio desde el Estado para intentar ocultar la verdad de todas las formas posibles, ¿no? Desde los medios tradicionales, bloqueo de Twitter, casi que llamando a cerrar WhatsApp cuando, bueno, obviamente hasta ellos mismos lo usan, y una serie de medidas autoritarias para intentar callar la verdad. Pero lo que ha pasado es que han proliferado muchísimas otras plataformas y medios, y yo debo reconocer el trabajo valiente de periodistas y de gente que se ha empeñado en desarrollar nuevos medios digitales, en buscar la forma de informar por otras vías, ¿no? Entonces, en esa Venezuela Tierra de Gracia, lo primero es devolver y hacer justicia con esos medios que han sido expropiados, como en muchas tierras, ojo. Lo segundo, abrir, bueno, todos los canales y las posibilidades para que quien tenga una iniciativa de medios tenga la posibilidad de desarrollarla en un marco de respeto. Creo que hay que hacer una revisión completa, sobre todo de incluso aspectos de la Constitución, o sea, los artículos 57, 58 y 51 de la Constitución se quedan cortos en materia de libertad de expresión, y eso hay que revisarlo. La libertad de expresión no es solamente recibir información, sino tener la capacidad de hacer y de expresar sin que haya consecuencias por eso, y eso tiene que estar claramente definido en cualquier legislación. Y sobre todo bueno, que el Estado no sea nada más el único capaz de tener la posibilidad de informar. Yo creo que aquí tiene que haber una apertura y un desarrollo del ámbito también privado para que, bueno, la gente pueda escoger qué ver, qué hacer, cómo comunicarse, cómo informarse. Y apenas estamos viendo una parte de la tecnología. Creo que en este proceso vamos a ver el desarrollo de muchas nuevas formas de comunicarnos a través de, bueno, no solo inteligencia artificial, sino muchas otras plataformas, y nosotros tenemos que garantizar la base tecnológica y la apertura para que cualquiera pueda decir y hacer en esa área lo que quiera, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hoy en Venezuela, bueno, no hay prácticamente un medio impreso que la gente pueda leer, no hay capacidad de informarse sino a través de WhatsApp o de YouTube o de lo que la gente puede, cuando puede, porque ellos han limitado todo. Eso tiene que acabarse, y bueno, y abrir Venezuela a ser un país donde los medios vuelvan a tener la capacidad de operar desde Venezuela, y donde hoy no haya miedo para entrevistar a alguien porque te pueden cerrar, porque te pueden quitar el periódico, el papel, perdón, porque te van a limitar, porque te van a bloquear.
O sea, eso en Venezuela se tiene que acabar. Eso, por ahí vamos a empezar. Sí, déjame hacerte una pregunta, Deb, antes que le dé la palabra a quien le corresponde. Aprovechando eso que comentó Caleb y el tema de los medios. Claudia, ¿cómo se construye credibilidad cuando sabes que te están mirando para desmentirte constantemente? O sea, ¿hay alguna regla que te pones a ti misma? Y yo creo que esto pudiera ayudarnos a todos quienes estamos presentes en estos medios y bueno, e intentamos ayudar un poco a través de los medios sociales. ¿Sí me capta la pregunta? O sea, ¿hay alguna regla que tú te pongas a ti misma? Qué es lo que no se debe hacer o qué es lo que no haces? Bueno, yo creo que lo primero es escuchar a la gente. Cuando queremos comunicar algo, partimos del hecho de que la gente tiene mucho que decir y que nosotros necesitamos transmitir también lo que la gente está sintiendo. Y para mí eso es algo, bueno, una cosa de primera, ¿no? O sea, lo primero, ajá, ¿qué está diciendo la gente sobre esto? ¿Qué realmente se está debatiendo? ¿Dónde se está hablando y por qué? Y lo otro, yo creo que, oye, o sea, no importa lo que te digan, las críticas, a veces usan bots, usan esquemas, intentos de hackeo, o sea, no importa, tener la capacidad de mantener tu foco y de no perder el tiempo en descalificaciones personales. Nosotros atacamos directamente lo que tiene que ver con mensaje, con política, y no nos desviamos en lo que tenemos que decir. Yo creo que esas dos cosas, porque a veces es muy fácil, ¿eh? Uno perderse en el camino y caer en tentaciones de contestar cosas que no vienen al caso. Y eso para nosotros ha sido muy eficiente porque la gente se concentra en lo que se tiene que concentrar. Justo quería, para agregar a lo que dice Elizabeth, y además que viene el punto desde Caleb, eh, hay un tema con nuestras, digamos, la modernidad, ¿no? De las guerras y cómo la gente dice, bueno, en Venezuela se han ido casi 9 millones de personas y es un país que supera cualquier otro país en guerra. Pero es que sí estamos en guerra, sí estamos. Y además, una de las guerras más fuertes es justamente esta que estás comentando y que estamos comentando, que es la guerra de la comunicación, ¿no? Que se llama la guerra cognitiva, ¿ok? Y es justamente, o sea, el propósito de toda guerra cognitiva es crear realidades que no son la realidad. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje escogido, como todas las cosas que ha hecho el régimen, por diseño, por escogencia, hecho con todo el propósito de dañar, de separar, de romper, Dios mío, de desprestigiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas negativas habidas y por haber están contempladas en estos planes que ellos tienen. Entonces, este lenguaje escogido para atacar la esperanza, ¿verdad? Yo te quiero decir a ti, le quiero decir a todos, nosotros somos tan poderosos, nosotros somos tan fuertes y quiero hacer mención de tu trabajo, Claudia, y del trabajo de la gente que trabaja en comunicación, del mensaje democrático y del mensaje de libertad, porque eso se está empezando a romper. O sea, nosotros estamos empezando a ver cómo la gente dentro de su cabeza ya rompió el celofán. La gente ya no cree las cosas negativas. La gente ya no es presa de esta cosa tan pesada, de este color gris que nos envolvió durante tanto tiempo. Tú sientes eso, tú recoges eso, Claudia. Mira, qué bueno que lo dices porque hace poco veíamos una publicación con el equipo narrativo. Y era sobre, no voy a decirlo aquí porque es una grosería, pero después se lo puedo decir, pero esta gente que no les gusta nada, ¿no? Esta gente que no les gusta nada, que siempre le ve la cosa mala, ¿no? Al asunto. Y la verdad es que cada vez son menos. Y no ni siquiera sé cómo llamarlo, pero es esa desesperanza como jodedora, ya no cala en la gente. Y eso tienes tú absolutamente razón, porque la gente hoy entiende que son más las razones para creer y para trabajar
que lo contrario. ¿Por qué? Porque hay acciones, porque hay hechos, ¿no? Porque estamos viendo los hechos, ¿no? Un poco lo que de alguna manera desde hace algunos días veníamos diciendo, bueno, que las señales y se empezaron a burlar de las señales. Bueno, las señales son hechos hoy, ¿no? Y son cosas concretas que podemos enumerar y que son parte de lo que hoy consideramos también logros y parte de este trabajo que estamos haciendo. Entonces yo sí creo que la esperanza y lo positivo partiendo de acciones y cosas concretas, sí son, sí son virales, sí son virales y son mucho más virales que las otras. Lo que pasa es que lo malo a veces es mucho más escandaloso y a veces uno, y les digo, a veces nosotros mismos no nos concentramos en el trabajo, pensamos que no hay que hacerlo. No, no, nosotros no podemos soltar esto cada día y cada vez que podamos para reforzar precisamente esa esperanza, como ellos también lo hacen a su manera, ¿no? Pero cada vez son menos. Entonces sí, yo sí creo que hoy ese ambiente es mucho más positivo y que la gente ya no cree en los mismos. Y yo aprovecho de decir, aquí hay formas de saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Es muy fácil. Usted prende la televisión y sabe que todo eso es mentira. Pero además usted puede ir a la fuente original. Las cuentas oficiales, tanto de María Corina como del comando, como de los líderes de la oposición. Y usted puede saber, lo que no esté ahí no existe, al menos en lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos. Y lo demás, bueno, hay que verificar. Y hay gente muy buena que se dedica a eso y que hoy está haciendo un enorme trabajo que nosotros tenemos que reforzar y que nos va a ayudar precisamente a decidir lo que tenemos que creer. Claudia, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto más tiempo puedes estar con nosotros? Porque estás en Europa, son ahorita las 12. Sí, 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 y es lunes ya aquí y los lunes son una locura. No, bueno, no sé si quieren un par de preguntas o vamos cerrando Ok, y no, sí. eso quería preguntarte porque sé que es tarde y vamos a darle la palabra al profe entonces, que tenía su mano levantada. Profe, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos. Saludos, señora Débora, señora Elizabeth, desobediente a todos los presentes. Claudia, dentro del plan, nuestro gran plan Tierra de Gracia, ¿se podría contemplar o está considerado un proyecto, digámoslo, social, pero directamente hacia aquellas comunidades, digámoslo, más recónditas del país, que sabemos que necesita de algún modo cierta, la forma de reeducarlos para que de alguna manera pudieran entender la gran problemática que nos, o sea, que nos llevó a este punto o al punto de tanta desestabilización del país, porque todavía sabemos que hay algunas personas que se cansaron y perdieron la fe, otros que sí la tienen, pero, o sea, dentro de ese programa tendría esa posibilidad de crear grupos o trabajos sociales, ¿lo considerarían? Es una de mis preguntas. Perdón. Sí, yo creo que sí, absolutamente. Bueno, de hecho, una de las principales cosas, obviamente, que hay etapas, ¿no? Y hay desde un plan de los primeros 100 días hasta las primeras 100 horas, los primeros 100 días y luego el plan concreto, ¿no? Y va por etapas. Obviamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es atender una emergencia humanitaria que todos sabemos los niveles que tiene. Y eso tiene que ir a la par de la educación y del acompañamiento en la formación de esto. Hay algo que yo creo que va a ser innato y que no va a depender solo del plan, que es que a nosotros no se nos va a olvidar lo que ha pasado con este sistema criminal y las consecuencias de eso, para no precisamente volver a eso nunca más, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ya está internalizado en los venezolanos, pero absolutamente creo que, por supuesto, que hay que hacer un acompañamiento de esas comunidades. Yo creo que en el área de educación hay muchísimos planes y gente pensando en cosas que ya se puedan implementar en ese sentido. Y creo que va a ser muy fácil, porque poner los ejemplos de lo que no funcionó frente a lo que sí funciona, hoy, bueno, ningún venezolano lo puede tener más claro. Yo creo que incluso en esas comunidades recónditas que usted menciona, ya hay gente que lo tiene muy claro, pero obviamente aquí pasa por un proceso incluso de renovación de todo y de cambio de currículums, bueno, de poner fin al adoctrinamiento y de poner fin también a una
una serie de mentiras que incluso han llegado a modificar hasta nuestra historia, o sea, nuestros símbolos, por razones políticas. Eso se tiene que acabar en Venezuela y bueno, y ahí yo estoy segura que hay gente que está lista para trabajar en ese cambio. Las preguntas breves, Alejandro, por favor. Tranquila, primero que todo, muchas gracias, Débora, Elizabeth, un saludo a Claudia, años que no te veo desde que iba a Bejucalo, tú ibas a Falcón. No va a ser una pregunta, solamente quería dejar que admiro completamente y creo que tenemos que hacer un reconocimiento mucho más amplio adelante sobre lo que hizo el equipo de comunicaciones, tanto en las campañas de las primarias, la campaña María Corina, luego de eso también, porque si vemos que es un país que tuvo tanta censura en los medios de comunicación en cuanto a lo que era la campaña María Corina, los recorridos y los demás, la forma en la que el equipo de comunicaciones se metió en cada rincón de Venezuela fue algo increíble. Y estamos hablando desde las tomas, el mensaje, los videos, la música de fondo. Yo recuerdo cuando fue María Corina a Coro, de hecho, a mi ciudad, y entonces estaba todo oscuro y la gente encendió las luces de sus teléfonos y estaba María Corina ahí hablándole directamente a la gente cerca. Entonces, yo creo, pues, o sea, yo simplemente quiero como que agradecer y decir que admiro completamente el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, porque si no se hubiese llegado a esos rincones que no podíamos llegar por la censura del régimen, no se hubiese conectado todo un país, si no se hubiese conectado todo un país, no se hubiese derrotado la trampa electoral y no se hubiese hecho la presión internacional y básicamente en general no hubiésemos llegado a este punto al que estamos hoy. Entonces, Claudia, a ti que te conozco desde hace años, mi admiración total porque yo sé que estás en el top del equipo de comunicaciones de María Corina. A ti, a todo el equipo, simplemente quería decirle muchas gracias y que lo felicito. Es una admiración total y que además debería servir de ejemplo para campañas electorales en cualquier parte del mundo, cómo se derrota una censura con los medios que se tienen y se llega a cada rincón de un país devastado. Solamente era eso que quería decir. Muchas gracias y saludos. Ay, Alejandro, qué bueno escucharte y cuánto tiempo. Y de verdad que bueno, qué fino recordar esos tiempos por allá por Carirubana, por Coro, bueno, Punto Fijo, tantas cosas, qué maravilloso. Gracias, se lo voy a transmitir al equipo. La verdad es que esto ha sido una cosa en la que hemos aprendido, tengo que decirlo. La campaña, o sea, ha sido una cosa que la hemos como desarrollado y cada día aprendíamos algo nuevo. No teníamos la fórmula mágica y creo que no la tenemos. Creo que la gente hizo mucho. Te voy a decir, eso que tú dices es verdad. O sea, no solamente, bueno, no tener señal a veces o no tener medios ni entrevistas. María Corina tiene años que no está en una entrevista en un canal abierto. No tener publicidad. Nosotros invertimos cero publicidad durante la campaña. Pero la gente, por ejemplo, o sea, encontramos que la gente tenía la capacidad de transmitir cosas boca a boca, que también la gente usaba estas pancartas que ustedes recuerdan con tantos mensajes y era la forma de la gente de comunicarse y que lo viéramos, las transmisiones en vivo, desde el sitio, para que la gente afuera lo viera también y se lo transmitiera a su familia adentro. O sea, creo que todo eso fue un aprendizaje de la campaña y todavía no lo hemos, creo que, dimensionado, ¿sabes? Y a veces digo, bueno, de verdad que esto hay que escribirlo para que en otros contextos lo puedan entender. Y les digo, a veces uno echa este cuento y en democracia, en países democráticos, y no lo entienden, ¿no? Pero ¿cómo que no había una pauta publicitaria? ¿Y cómo que no? Bueno, no, se hizo así y eso es lo maravilloso de este proceso y de lo que hemos logrado. Así que nada, muchísimas gracias y bueno. Y de nuevo, estamos abiertos a aprender y a mejorar. Me encantaría también escuchar muchas de las ideas que tienen y que nos las puedan hacer llegar para hacerlo mejor. Caro, el micrófono es tuyo. Rapidito la pregunta. Hola, mi querida Claudia, Carolina Guanipa desde Miami, Montalbán, Venezuela. Solamente, pues, ni siquiera una pregunta como Alejandro, sino simplemente agradecer por el trabajo tan maravilloso que vienes haciendo desde hace muchísimos años con María Corina, que ha sido grandioso. Sé que has trabajado con las uñas junto con tu equipo de comunicaciones y solamente quería agradecerte a ti y a tu equipo por reinventarse. Como tú dices, si no hay luz, si no hay wifi, siempre se reinventan precisamente para llegar a esa información que muchas veces dentro de Venezuela no la hay precisamente por
por lo que ya sabemos cómo funciona el régimen. Así que te envío un abrazo fuertemente y mi cariño para ti y para toda la gente de comunicaciones. Y gracias por este espacio. Gracias, Carlos. Hola, mi caro, muchísimas gracias y muchos cariños a tu familia y a todos, de verdad que es muy lindo escucharte y leerte y bueno, recordar esos momentos de Montalbán y tantas cosas que han pasado desde allá, ¿eh? Mm. Oh. Bueno, y como tienes influencia, mi compañero de todos los días, Rafa, te dejo la última pregunta. No, ya, no, no le podemos quitar más sueño, que empieza una semana importante. Yo solamente quería, porque mientras te escuchaba siempre cómo resaltas, ¿no? Igual que María Corina, el papel del ciudadano. Decías cosas como, bueno, la gente es la que nos ha enseñado, la gente es lo que nos ha mostrado el camino. Eh, eh, yo solo quería hacerte una pregunta y es porque Vente Venezuela es el primer partido liberal de la historia de Venezuela que levanta las banderas de la libertad como valor fundamental. ¿Por qué en esta nueva Venezuela, por qué es importante ese camino que ha tomado el partido para ti, en tu opinión? Bueno, ¿sabes? Porque creo que que el individuo es el centro de todo y de ahí emana todo, los derechos desde nuestro propio cuerpo hasta lo que tiene que ver con otras de nuestras libertades, hasta lo que somos como Estado y como país. O sea, creo que es devolverle al ciudadano, no solamente como persona, como individuo, como gente general, como a veces se quiere generalizar, la importancia de decidir y de poder tomar acción de su futuro y de su propio país y el Estado al servicio de eso. Yo creo que los venezolanos necesitamos y merecemos por primera vez en muchísimo tiempo y de la mano de un liderazgo como el de Edmundo González y como el de María Corina, tener la posibilidad de definir su futuro con, con un Estado que le sirve y que es capaz de ofrecerle las oportunidades para desplegarse. Bueno, dejando atrás años bueno, de socialismo, de cosas que sabemos que no han funcionado y de ideas que de una vez por todas vamos a, bueno, dejar a un lado para que aflore lo que es la libertad y lo que somos como nación, basados en nuestros valores democráticos, en lo que creemos en Occidente y lo que nos une, y en eso que ya está arraigado en el venezolano. Yo creo que el venezolano ya sabe lo que es ser liberal y lo entiende porque parte de lo que es defender lo suyo, es la propiedad, es el amor por su país, pero entendiendo que existe la competencia y la capacidad de crecer a partir de sus propios medios con todas las oportunidades previstas para eso. eh, y va a ser maravilloso, ¿sabes? Porque va a ser la concreción de algo que muchos soñamos y que finalmente lo vamos a poder hacer con un Estado que te acompañe y te permite hacerlo. Entonces creo que eso va a ser fundamental y es maravilloso poder compartirlo y bueno, hay muchísimo material al respecto. Me encantaría también después que lo podamos compartir para que puedan verlo y para que podamos soñar juntos y podamos alimentarlo, porque eso también es parte de lo que nos identifica, que es ser y recoger todas esas opiniones y todos esos sentimientos para mejorarlo y para hacerlo ya como país y como gobierno. Yo confío plenamente en la capacidad de la gente y de este liderazgo y de lo que estamos haciendo para lograrlo muy pronto. Así que nada, eso yo diría por aquí y simplemente, bueno, agradecerles. La verdad es que ha sido maravilloso este tiempo y bueno, y me llena de mucho orgullo el trabajo que hacen, a muchos los leo, los escucho, los sigo, me emociono cuando veo a un venezolano triunfando o haciendo cosas tan bonitas y viendo con tanta claridad lo que estamos viviendo. Y ustedes son a veces el germen de muchas de las cosas que hacemos para nuestro trabajo y para lo que nos viene. Bueno, yo voy a comenzar a cerrar este espacio porque esta chica tiene que dormir para poder producir todo esto que nos encanta y por todo lo que la felicitamos, porque si no, pues no va a poder. Entonces, quiero decir una frase que me vino a mi cabeza ahorita que te escuchaba para cerrar, Claudia. Yo siento
que la realidad va a superar el anhelo. Yo siento que nosotros somos tan extraordinarios, los venezolanos, que lo que nosotros vamos a implementar, a lograr, a materializar, va a ser aún más grande que el sueño que tenemos en la cabeza. Y vamos a vivir un país eh, mucho mucho más increíble en la verdadera significado de esa palabra, de lo que nosotros tenemos en mente. Con esto quiero agradecerte de nuevo, apoyar a todas las personas que te han dicho eh, lo valioso de tu trabajo, lo valioso de tu contribución, lo valioso de tu energía. Creo que tú y yo creemos en la energía porque te oí nombrar el universo. Y para mí eso es todo en la vida, es el motor. Y de verdad quiero agradecerte estar con nosotros, quiero agradecerte que te hayas quedado hasta tan tarde, hasta el día siguiente, básicamente. Y de verdad, un millón de gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho que nos trajo hasta aquí y por lo que viene, porque sé que vas a estar ahí y nos vamos a ver. Bueno, Amén. Ay, muchísimas gracias. aprovecho yo, interrumpo. En nombre del equipo de Venezuela Late, Claudia querida, de quienes te escucharon hoy y aquellos que se reconocieron, y me incluyo en ti, y de esa Venezuela que seguimos imaginando, gracias de verdad, como dice Carlotica, por tu verdad, por tu risa, por tu música preciosa y por esa mirada que aunque no la vemos hoy, estoy segura que apuesta a la sanación de nuestro país. Hoy no solo conversamos contigo, sino que caminamos un rato a tu lado. Y eso, como decimos quienes hacemos el Camino de Santiago, créeme que nos deja mucho más fuerte. Así que mil gracias por haber aceptado esta invitación y te doy la palabra para un último mensaje, Claudia. No, muchísimas gracias, Débora, Elizabeth, Carlotica, y a todos los que hoy estuvieron conectados y gracias por el empuje. Mándenme esa biografía, ese perfil que hicieron al inicio que me encantó. Por un lado, y lo último que quiero decirles es, miren, o sea, hay gente que nos pregunta, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo va a pasar? Bueno, yo no lo sé, creo que ni María Corina lo sabe, ni muchos de nosotros. Lo que sí sabemos es que no hay un día que pase en que no demos y hagamos todo lo que podemos para que pase. O sea, el día de es el día hoy, con lo que hacemos cada día y en cada momento para que eso pase. Y que nos sorprenda como nos sorprendió con el premio Nobel, que nos despertamos y amanecimos con esa noticia maravillosa que nos empuja y nos compromete. Y eso pasa por nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando muchos cariños. Descansen a los que están de este lado y bueno, muchos besos también a los que están del otro lado. Y bueno, nos seguimos leyendo y viendo por esta vía. Claudia, Sí. respóndeme a esto, ¿ok? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias, Claudia. Un beso. Un beso, cuídense mucho. Chao.